Bárbaro. Bueno, le puse esta charla por ahí recorriendo calma, porque básicamente todos los conceptos ya son tocados habitualmente en los talleres, o por ahí en la comunidad, o en las reuniones, ¿no? Hoy es la primera reunión que no es post-taller. Tuvimos las 5 semanas de taller, y otras 5 semanas donde transitamos por el mindfulness, transitamos por el mindfulness y la epigenética, también vimos comunicación no violenta, otro tema tan importante, y por último compasión, por lo cual fuimos cabalgando por diferentes senderos, como dice Patricia, que bueno, nos ayudan a poder mejorar el autoconocimiento. Y hoy la idea es hacer un pequeño popurrí. Por ahí hablar un poco del estrés, y el concepto más antiguo y más moderno de lo que es estrés, y cómo también nosotros entendemos el estrés desde nuestro comité. Hablar un poco de burnout o el síndrome de desgaste profesional, que si bien se describió las primeras veces a mediados casi del siglo pasado para profesionales del equipo de salud, después para profesionales del equipo docente, ahora sabemos que cualquier tipo de actividad puede generar burnout. Hablar la relación que tiene el estrés y el burnout con el piloto automático, y la implicancia que tiene el piloto automático en nosotros mismos, en los seres humanos. La relación que hay con la fatiga emocional, diría con la fatiga atencional y emocional en realidad. ¿Qué pasa con los recursos emocionales? Hoy vamos a ir un poquito más allá de lo que habitualmente vemos del doctor Paul Gilbert, y que también lo comentó Patricia cuando habló de compasión. Y después un poquito detrás del telón, o sea, vamos a hablar muy poquitito de neurociencias, tratando de identificar algunas regiones del sistema nervioso que son las que cambian, las que más cambian cuando nosotros vamos tomando conciencia de cómo estamos, empezamos a practicar y vamos logrando que de la práctica esto se vaya convirtiendo en un rasgo, ¿no? En algo habitué de nosotros, un patrón. Primero vamos a empezar por el estrés sostenido y el burnout. Aquí en esta foto tenemos al doctor Hans Selye, un médico fisiólogo húngaro que en realidad residió después en Canadá, y que fue el primero que en la década del 30 del siglo pasado, casi un siglo, empezó a acuñar este nombre, estrés. Y acá lo vemos como él explicaba el estrés. Él decía que el estrés es una respuesta inespecífica a una amenaza, a algo que nosotros podemos percibir externamente o internamente, o a ambos lados, del lado externo e interno, que nos supone una amenaza a nuestra percepción. Como que nuestra integridad se va a quebrar en algún momento o va a estar comprometida. Esa percepción de amenaza es lo que hace que se dispare una respuesta inespecífica. ¿Qué significa inespecífica? Significa que sea cual sea la amenaza que percibamos, la respuesta es siempre la misma. Empiezan a liberarse una serie de hormonas desde el sistema nervioso, digamos desde este nivel para abajo, y hacen que empiecen a liberarse otras sustancias en el organismo, especialmente cortisol, que es un corticoide que se desarrolla dentro del propio organismo, y la famosa adrenalina, que dicen que cuando los animales la huelen es la hormona del miedo, perciben la adrenalina de los otros animales o del ser humano. Estas dos hormonas están dentro de dos glándulas que a modo de sombrero están arriba de los dos riñones y que se llaman suprarrenales. Y esto es simplemente en cuestión de segundos. El sistema nervioso percibe la situación amenazante, automáticamente empieza a liberar el estímulo para que estas glándulas, las suprarrenales, empiecen a liberar cortisol y adrenalina. Y por otro lado, porque siempre trata de reasegurarse el sistema nervioso, a través de otras fibras nerviosas, a través de otro sistema que después vamos a ver, que se llama sistema nervioso simpático, también empieza a estimular a varias regiones del organismo y nos prepara para
ante esa amenaza, responder, evaluar rápidamente si yo puedo enfrentar a esa amenaza, o sea que puedo luchar, o si tengo que huir porque no voy a poder luchar mano a mano con esa amenaza, o si esa amenaza es muy importante y nos agarra de repente, por ahí hasta nos podemos quedar frisados, como inmóviles. Eso también es una respuesta de defensa, que ya lo tienen los primeros vertebrados. Por ejemplo, cuando las lagartijas, por darle un ejemplo, empiezan a correr, a correr, a correr, y uno se acerca a algo y ¡tuc! Se quedan quietas y simulan como que están muertas. Bueno, eso es esa respuesta de frisado, de enfriamiento, de detención rápida, como hacerse el muerto. O lucho, o huyo, o me hago el muerto para evadir esta circunstancia amenazante. El doctor Selye decía, bueno, esto ocurre en todos los vertebrados, en los mamíferos y también en el ser humano. Y él lo adjudicaba a la respuesta fisiológica, esta que estamos comentando. Pero actualmente sabemos que en realidad el estrés no es solamente una respuesta fisiológica, también tiene una respuesta mental y una respuesta emocional. Es una respuesta en tres órdenes. La respuesta fisiológica, siempre todas estas están causadas por la percepción de amenaza. La respuesta fisiológica, entonces, como dijimos, está mediada principalmente por dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Pero en lo mental también se produce una mayor ideación y rumiación de pensamientos. Y empiezo a decir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Me empieza a invadir el miedo, me empieza a invadir la incertidumbre, la angustia o la ansiedad, como bien se ve más abajo. Y en lo emocional empiezan a aparecer todas estas emociones, e incluso sensaciones corporales aflictivas, un nudo en el estómago o en la garganta, o me falta el aire, o empiezo a sentir como que me tiembla el cuerpo, o me paralizo. O sea que la respuesta al estrés actualmente es tripartita: fisiológica, mental y emocional. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un estrés agudo. Ese estrés agudo es una respuesta consecuente a una amenaza repentina. Algo que yo siento como amenaza es de corta duración, de alto impacto y de rápida recuperación. Por ejemplo, supongamos una cebra que está en la sabana y está ahí la leona, dispuesta, amenazante para comerla. La leona empieza a correr, la cebra se da cuenta, está con 6, 7 cebras más, rompen inmediatamente la manada y empieza a correr. Ahí está disparando todos estos sistemas que estamos nombrando. Y todo está preparado para la respuesta de huida, porque la cebra ya sabe que contra la leona no puede luchar un mano a mano, porque la leona se la va a comer, la va a matar, y se la va a llevar como presa. Entonces corre, 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 y ahí puede ocurrir dos cosas. O la leona la alcanza, o la cebra le saca ventaja a la leona, se puede escapar, se puede esconder, y la leona evalúa rápidamente que no va a llegar a su presa. Ambos animales están bajo estrés agudo. Ambos animales están disparando adrenalina, cortisol, noradrenalina. Están bajo estrés agudo. Pero ¿qué pasa si de repente la leona no la alcanza y la cebra percibe en un momento que la leona se cansó y dijo, más, seguí viviendo, y se vuelve tranquila? La cebra se tranquiliza. Y puede ser que en unos 10 o 15 minutos, en un X tiempo, veamos a las cebras nuevamente reunidas, sin ningún tipo de registro de lo que ocurrió. Fíjense si eso le pasara a un ser humano. Algo similar. No sé, supongamos que vamos manejando y que de repente en ese manejo un auto casi en amarillo se nos pasa por delante o nos cierra. Después de algún insulto o de pasar esa tensión en donde vamos a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, pero el auto no se raspó, no chocamos, no nos pasó nada. En vez de reposar nuevamente después de que terminó el peligro y seguir manejando tranquilo, vamos a estar siguiendo insultando, hasta por ahí algunos se ponen a buscar el auto que los pasó. ¿Entienden la diferencia que hay en la respuesta emocional y mental
entre un animal y el ser humano? Entonces el ser humano lo que hace es estar en estrés sostenido, cuando esa respuesta se va sosteniendo en el tiempo, porque la amenaza, el peligro, ya terminó, pero mi mente se encarga de seguir trayéndola. La sigo trayendo y la sigo trayendo, y entonces termino disparando permanentemente neurohormonas, y eso genera o induce respuestas tisulares en los tejidos y también intracelulares. Y eso es lo que nos desgasta. Eso es lo que nos desgasta. Cuando esos estímulos de amenaza están principalmente relacionados con el trabajo, ese estrés sostenido es un estrés laboral. Se relaciona primariamente con el ambiente laboral y consume nuestros recursos de atención y nuestros recursos emocionales en forma reiterada, en forma permanente. En vez de reaccionar como la cebra y la leona, y pasar de ese estado de estrés a un estado de reposo y recuperación, seguimos dándole a la cabeza, para decirlo de alguna manera. O sea que el estrés en sí mismo, esa tensión, ese nivel de tensión emocional y esa relación con los niveles de estrés, puede tener una parte que es más saludable, pero hasta que llego a un límite, y más allá de eso, si yo sigo embarcándome en lo mismo, termino en una fatiga emocional. Termino agotado. Y si sigo embarcándome en lo mismo, puedo drenar mis recursos emocionales de tal manera que paso de la A a la B a la C, a esas pendientes, y termino en la D. Me voy a un colapso progresivo. Más pronunciado, menos, por ahí con un trastorno de ansiedad permanente, por ahí con trastornos de pánico, tal vez con una distimia, un trastorno depresivo crónico, o depresivo más agudo, o irritabilidad. Depende de la constitución de cada uno de nosotros. Pero realmente lo que nos ocurre a los seres humanos es esto. No estamos preparados, por supuesto, para sostener las tensiones de estrés, las tensiones emocionales durante tanto tiempo, y lo hacemos permanentemente. ¿Qué pasa cuando eso se va sosteniendo a tal punto que empiezo a vaciar mis recursos atencionales, mi capacidad de prestar atención a cada cosa que tengo que hacer o a lo que a mí me gusta, y también empiezo a drenar mis recursos emocionales? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Cuando ocurre eso, entonces estoy mucho más comprometido, y si no llego a recuperar mis recursos emocionales y atencionales a tiempo, o sea que el desgaste es mucho más alto que la recuperación de mis recursos como ser humano, entro en el síndrome de desgaste profesional o burnout. Está bien, el burnout está descrito para la parte laboral, pero piensen un segundo. Este juego entre la amenaza, sentida como una percepción en donde realmente mi integridad se va a quebrar, este estrés tan agudo, este consumo de atención, este consumo de recursos emocionales, ¿se da solamente en el trabajo? En realidad no. En realidad existe también un burnout parental, un burnout familiar, hasta casi diría yo, pecando un poco de loco, existe un burnout social. No está descrito como tal, pero esta circunstancia que nos acontece en este momento del COVID nos lleva a lo que se llama fatiga pandémica. Realmente me parece que hasta podríamos decir que es un burnout social, un burnout en donde estamos realmente casi colapsados todos por toda esta incertidumbre y todo esto que nos viene ocurriendo. Pero bueno, básicamente el burnout o síndrome del quemado, porque me quemo, no me queda más nada para poder hacerle frente a las circunstancias adversas que yo siento como adversas, o este síndrome de desgaste profesional, ocurre o está descrito principalmente en el trabajo. El individuo entra en una etapa de balance emocional negativo, y ahora lo vamos a ver. No está descrito así, estos son todos conceptos nuestros, de nuestro comité. O sea, si yo balanceo lo que tengo para brindar y cómo me consume esta sensación de amenaza, termino sin poder hacerle frente, y eso es un balance emocional negativo. Y casi siempre se asocia a un balance atencional negativo y un balance fisiológico negativo, es un balance físico negativo.
Y eso trae síntomas: insomnio, irritabilidad, dolores musculares, contractura, taquicardia, sensación de molestias en el estómago, alteraciones del tubo digestivo, alteraciones en piel, alteraciones en la visión, muchísimas cosas. Para poder definir y tener un marco teórico para definir el burnout, el síndrome del quemado, la doctora Christina Maslach y la doctora Susan Jackson, en la década del 80, describen una tríada de síntomas, 3 síntomas: desgaste emocional progresivo, sensación de despersonalización, que es un mecanismo de defensa donde yo trato de separarme un poco de lo que me ocurre, de no estar, por ejemplo, supongamos una persona que trabaja en un lugar muy concurrido, como puede ser, por ejemplo, un centro, un call center, un banco. Ya no vamos al área de la salud ni de la docencia, simplemente les pongo otro ejemplo para que lo entiendan. Y está permanentemente todos los días sometido a tensión entre los compañeros, en tener que atender la demanda de los clientes que vienen y que necesitan esto y que necesitan lo otro, más el gerente que pide tal cosa. Todo eso me genera un desgaste atencional, un desgaste emocional, y puedo hasta con el tiempo ir desarrollando cierto grado de despersonalización, o sea, como que cosifico a mi trabajo. Pero no es algo a propósito, sino que es una forma de poder separarme un poco para que no me invada tanto mi trabajo. Y obviamente, como no estoy bien y no puedo trabajar a gusto, siento falta de logros personales. Empiezo a decir, ¿pero qué hago yo acá? Pero al final no logro mis objetivos, no me siento mejor. Quería tal cosa y al final no puedo lograrla. Eso es lo que ocurre ante cualquier trabajador que está sobrepasado en su relación con el trabajo. Y esa es la tríada que Maslach y Jackson nos regalan en el año 81, ya hace bastante, ya hace 40 años. Espérenme, porque esto a veces anda y a veces no. Ahí está. Pero, ¿qué importancia tiene todo esto en relación a lo que nosotros llamamos piloto automático? Porque nosotros decimos, bueno, esto es una... Esperen que voy para atrás. Esto es una sensación de amenaza. O sea, yo estoy frente a determinadas percepciones del medio ambiente que las tomo como amenaza, o mis propias vivencias que las tomo como amenaza. ¿Por qué tomo mis propias vivencias como amenaza? ¿Porque estoy loco? ¿Porque no puedo reacomodarme? No, porque realmente la mente humana opera en piloto automático. Se le dice piloto automático a todos los procesos mentales, sensoriales, o sea, que vienen de los sentidos o del cuerpo, y emocionales, que se desarrollan en forma automática. O sea, sin la intervención de la toma de conciencia del individuo. Si yo ahora estoy dando una charla, estoy consciente que estoy dando la charla. Y estoy atendiendo. Pero cuando por ahí estoy manejando y voy de mi casa a mi trabajo o voy en un transporte público, hay veces que llego y digo, uy, ya llegué. Me bajo del transporte y digo, qué bárbaro. Llegué o estoy manejando, estaciono el auto, me bajo y no estuve atendiendo ni al manejo. El manejo lo hice en segundo plano automáticamente y mientras tanto estuve pensando en un montón de cosas, pero no con toda la atención voluntaria y la toma de conciencia puesta. Eso es un piloto automático. Según investigaciones de Harvard, a principios de la Universidad de Harvard, a principios de la década del 2010, en el 2012, empezaron a hacer una encuesta bien amplia y vieron que el 47% del tiempo que estamos despiertos, la mente está en piloto automático. Estamos haciendo una tarea y estamos pensando en otra cosa. Esto son procesos que ocurren sin darme cuenta, pero que me consumen recursos cognitivos, o sea, atencionales. Me consumen recursos sensoriales, recursos sensitivos, recursos emocionales. Todo lo que nosotros necesitamos emplear en forma más atenta, más tranquila, más enfocada. Y se interconectan entre ellos. Y también este piloto automático implica respuestas automáticas, reacciones, patrones de comunicación automáticos, patrones conductuales automáticos. Nosotros en Calma lo llamamos así,
Piloto automático es aquel que se desarrolla en la mente y que engloba al cuerpo en sus emociones y sensaciones. Y piloto automático extendido es la repercusión del piloto automático en la comunicación y en las conductas. Es simplemente una forma de dividirlo, pero esto nos ocurre prácticamente la mitad del tiempo. Si ustedes sacan, no lo tengo acá el slide, pero sacamos con el grupo la cantidad de horas que vive una persona por ahí de 70 o 75 años, le sacamos los primeros 15 años que son de adolescencia, 16 años, y son no sé cuántos cientos de miles de horas. Y cuando los dividimos, el 47, le restamos el 47% de las horas que no estamos en piloto automático, según esta investigación, decimos, bueno, nos perdemos la mitad de la vida pensando en otra cosa. Es terrible. Por eso estamos siempre medio agotados. Por supuesto que en situaciones de alto impacto, como la que ocurre desde el año pasado, con todo este tema de la pandemia, es mucho mayor. Todo esto tiene que ver con los pensamientos que empiezan a alinearse uno tras otro y a entremezclarse, y eso se llama rumiación de pensamientos, con las emociones, por supuesto, y las sensaciones. Una sensación es algo que sentimos en el cuerpo, pero que no podemos definir claramente. Y una emoción es cuando digo, una sensación es, por ejemplo, digo, ay, no sé, tengo como un peso en el estómago, como un nudo en el estómago. Pero, ¿percibís qué es? No, es como una sensación, no sé, rara. Y otra cosa es cuando digo, tengo como un nudo en el estómago, pero me siento angustiado. O sea que identifico perfectamente lo que estoy sintiendo. Es una pequeña diferencia. O sensaciones también de tipo sensoriales, porque algo que vimos nos impacta, porque escuchamos algo que nos alteró, porque alguien nos tocó y reaccionamos, porque de repente tomamos algo y no nos gustó, o todo eso de los 5 sentidos, más los 2 sentidos. Ustedes saben que los sentidos no son 5, son 7 para la neurociencia actual. La visión, la audición, el tacto, el gusto, la olfacción, y hay 2 más. La propiocepción, que es la forma que tiene el cerebro de enterarse cómo está mi cuerpo. Todo mi cuerpo, en mi esqueleto, mis músculos, le informa cada segundo al cerebro cómo está. Mi posición, mi posición espacial, eso se llama propiocepción. Y mis órganos internos, mis vísceras, mis tripas, también le informan al cerebro permanentemente cómo estamos. Eso se llama interocepción. Y esas 2 características son consideradas también sentidos por la neurociencia en este momento. O sea que tenemos 7 sentidos los seres humanos. Entonces, todo eso empieza a dar vueltas en nuestra mente. Imagínense la ensalada que se hace. El tema es que cada vez que yo sienta que algo es amenazante, por ejemplo, no sé, siento como una sensación en la garganta, y esa sensación en la garganta digo, ay, me voy a morir, ¿qué me pasa? Entonces, ¿qué hago? Automáticamente disparo nuevamente todo este sistema de alerta, de alarma, de tal manera que vuelvo a disparar todas las hormonas, empieza a inflamar de vuelta los tejidos, empieza a cambiar el metabolismo celular. O sea que estamos permanentemente alternando, y eso es lo que nos agota. Eso es estrés sostenido. Eso es estrés sostenido. No hay otra ciencia, es así. Tenemos que tomar conciencia para poder aquietar la mente, aquietar el cuerpo y de esa manera poder transitarlo mejor, con mayor aceptación. Como se dice en mindfulness, transitar la incomodidad con la mayor comodidad posible, con la aceptación. La mente emite juicios y toma decisiones en forma rápida y automática. Es una característica de la mente. Pero para hacer esto, el cerebro intenta predecir los acontecimientos futuros continuamente, permanentemente. ¿Y cómo los trata de predecir? Simplemente tomando cosas del pasado y proyectándola en posibles futuros hipotéticos. Escenarios hipotéticos que pueden distar 10 o 1000 o 1.000.000 de la realidad, porque nunca sabemos lo que puede llegar a ocurrir, y el único momento real es el momento actual, el aquí y ahora. Entonces la mente tiene la característica de que oscila siempre entre contenidos nésicos significa de memoria, del pasado,
por el impacto emocional. Ustedes saben que la memoria se guarda dentro de la mente, dentro del sistema nervioso, a través del impacto emocional que esta produce, y a partir de eso lo toma como base para poder generar estas hipótesis cognitivas, mentales, de posibles futuros. Todo eso nos termina, si tiene un sesgo negativo, enfermándonos. ¿Qué pasa entonces con la atención y las emociones? Este piloto automático empieza a consumir recursos de la atención, recursos emocionales, y eso es como una balanza que se va nivelando. Si de repente se empieza a perder, a drenar muchos recursos atencionales y muchos recursos emocionales, todo esto me inestabiliza y por supuesto va a generar una respuesta física X, una respuesta mental, por ahí voy a estar más irritable, por ahí voy a estar más susceptible, por ahí me decir, che, ¿qué pasa? O una respuesta emocional, o incluso, por supuesto, una respuesta conductual y una respuesta comunicacional. Esto, si nos paramos, y si yo los invito a que por ahí, cuando tengan un segundo de tiempo, piensen, reflexionen, cómo ven su medio de trabajo, o su medio cuando van a comprar, o su medio familiar, y empiecen a ver cómo nosotros nos relacionamos con cada una de las personas con determinados patrones conductuales y comunicacionales. En la casa con fulano de tal manera, en la casa con fulano de tal otra, en el trabajo de tal forma, con fulano de tal otra, y cómo repetimos patrones permanentemente. Todo eso es parte del piloto automático. Es bueno verlo, es bueno observarlo. Uno de los ejercicios que nosotros hacíamos en el hospital era detenernos dentro de terapia intensiva mismo y empezar a observar los patrones de conducta y comunicacionales, simplemente como observadores. Y ahí descubríamos todo un mundo, simplemente por una cuestión de tomar conciencia. Entonces los invito a que ese es un ejercicio interesante para hacer. Esto lo que ocurre es que cuando está ese piloto automático, entonces siempre está en juego un balance entre los recursos que yo tengo atencionales, los recursos que tengo emocionales y el desgaste que me implican cómo tomo las percepciones externas e internas. Si las tomo algunas como de alta amenaza, otras como una amenaza muy baja, otras como placenteras. Siempre la mente está calificando. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo tengo unos recursos emocionales al 80% y atencionales al 90%, y mis sensaciones de amenaza implican 40%, obviamente que esto es didáctico, no se mide así, ¿no? Es a los fines de hacer una gráfica para entenderlo. Entonces estoy en un balance positivo. Tengo mucha más recursos emocionales y atencionales de lo que me está demandando mi propio organismo, las circunstancias del medio. Pero si de repente sigo, y me voy empezando o tengo un día que no estoy tan entero, y entonces mis recursos emocionales están al 20%, mis recursos atencionales al 40%, y el desgaste justo subió 60-80, entonces estoy en balance negativo. Tengo más desgaste de lo que puedo enfrentar. ¿Se entiende esto? Es muy simple. Esto es una visión, yo diría, terapista, porque el terapista hace esto y el clínico mide en balance las cosas. Y esto es así, es lo que vemos habitualmente. Todo esto también está emparentado con lo que nosotros llamamos en Calma circuito DRS. Dolor, resistencia, sufrimiento. No hemos descubierto nada, hasta acá nada. En Calma no hemos descubierto nada. Hemos reacomodado las cosas, nada más. El sufrimiento en la vida es algo que podemos transitar o no, que podemos evitar, pero el dolor no. El dolor es inherente a la condición humana. Todos en algún momento de nuestra vida podemos pasar por algún dolor físico, o psíquico, o emocional, si ustedes quieren. Y eso nos va a demandar primero atención, porque el dolor siempre genera que la atención vaya al dolor. Lo primero que ocurre cuando se instaura un dolor, en nosotros una circunstancia dolorosa, es que la atención se enfoca sobre el dolor. Si estoy en otra cosa, ¡pum!, todos mis recursos atencionales van al dolor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empiezo a tomar conciencia de ese dolor, lo primero que hago es resistirme a ese dolor. Resistirse significa tratar de esquivar ese dolor, tratar de evadir ese dolor, por varios mecanismos de resistencia que no vamos a abordar hoy.
pero podría ser, no sé, la pérdida de un ser querido, decir, lo niego, no puede ser, no es cierto. O de repente una circunstancia que me parece insorteable, y digo, bueno, me resigno. ¿Qué le vamos a hacer? Con todo eso yo no logro salir del sufrimiento, para nada. Lo amplifico. Cuando coloco resistencia al dolor, amplifico el sufrimiento. Y lo único que hago es cerrar el circuito. Retroalimento al dolor. Porque de alguna manera ese sufrimiento va a retroalimentar, no sé si exactamente al dolor, sino a la tensión y la resistencia, eso seguro. Entonces, cuando yo amplifico el sufrimiento, también enfoco la atención sobre ese sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tratar de guardar, aquietar la mente, tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo y comprensión de que estamos resistiéndonos. Y de a poco, no es algo que se tome de un momento para el otro, sino que en realidad se necesita, de acuerdo a qué tipo de dolor y en qué contexto, tiempo, empiezo a transitar la aceptación. La aceptación no es rendición, no es resignación, perdón. La aceptación es poder entender los mecanismos que estoy generando. La aceptación es poder soltar un poco ese sufrimiento, el poder observar, sin criticar, sin etiquetar, sin fusionarme emocionalmente con ese dolor. Y a partir de ahí, con la toma de conciencia, sin críticas, dos cosas. La primera, brindarme amabilidad a mí mismo, un poco de compasión, no torturarme con críticas, como suele ocurrir cuando uno tiene un sufrimiento, lo único que uno hace es, ¿y por qué hiciste esto? ¿Te das cuenta que no servís para nada? O lo que fuere. A veces son sensaciones, a veces son imágenes. Ese crítico interno que tenemos, que es bastante tirano, pero que intenta tratar de ayudarnos, simplemente que por ahí no lo hace de la forma que a nosotros nos podría servir más. Tratar de brindarnos un poco de compasión, un poco de ternura, de calidez, entender que no estamos solos. Y de a poco ocurre otra cosa más. Empiezan a surgir formas de afrontar. Y si no lo podemos afrontar, ese dolor, entonces nos corremos un costado. Esto depende mucho de cada circunstancia y situación y contexto. Pero simplemente el esquema es este. Y esto es otra de las cosas que insistimos en Calma, que se tome conciencia de este circuito. Porque este circuito es muy importante para poder transitar la vida de una mejor forma. Todo esto, obviamente, impacta sobre los sistemas de respuesta emocional. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Abuelo de pájaro. Según el doctor Paul Gilbert, que es un psicólogo del Reino Unido, de la Universidad de Derby, que es el creador de la terapia centrada en la compasión, muy especialista en el tema de la culpa, del miedo. Él dice, bueno, tenemos tres sistemas de respuesta emocional principales. Uno que es el que venimos nombrando hasta ahora, que es el de amenaza-defensa, de lucha-huida, tiene varios nombres, que se focaliza en tratar de conseguir el control, en tratar de tener seguridad y estar preparado siempre para la lucha o la huida. A ver, ¿esto qué? O sea, evalúa todo en términos de desafíos, de estar preparados para luchar o huir. Y que se asocia a ciertos sentimientos o emociones, como son la inseguridad, la ansiedad, el miedo a esa amenaza, sentirse amenazado claramente, el enfado, la ira, la irritabilidad. Y las sustancias que más actúan en este sistema es, como les dije, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina. Son tres sustancias que actúan activando al sistema, al organismo, para la acción, para la contingencia, para la lucha. O si es huida, huir lo más rápido posible. El segundo sistema emocional es el que se llama de incentivo y búsqueda. Y está focalizado también en la acción como el otro, pero en buscar metas, en superar desafíos, en la competitividad.
en la competencia, el poder competir. Pero ¿competir de qué manera? No solo buscando el éxito, sino más que nada el placer, la satisfacción. Eso tiene que ver mucho con una sustancia dentro del sistema nervioso, que es la que ven a la derecha, que se llama dopamina. Prima hermana de la noradrenalina y la adrenalina. Prima hermana, pero con otra función. Me permite, esos circuitos en donde se libera dopamina, sentirme con satisfacción. Pero una satisfacción, digamos así, de haber logrado cosas. Pero no es el poder lograr cosas desde la calma, desde la reflexión, desde el ser, sino lograr cosas en la actividad, buscar más, buscar más, buscar más. Y ahora que tengo este auto, ahora lo voy a cambiar por otro, y ahora que tengo esta casa me voy a comprar una lancha, y ahora voy a tratar de ser el más prestigioso, voy a tener otro lugar en mi trabajo, voy a tratar de competir con fulano, porque así muchas veces, la gran mayoría, no se es consciente de todo eso, ¿eh? Entonces uno está alerta, está estimulado, incentivado, pero con fines que no tienen sentido. Porque estos dos sistemas, el sistema de amenaza y defensa y el sistema de incentivo y búsqueda, son dos sistemas que consumen muchísima energía, en especial energía atencional y emocional. Y son parte de los dos sistemas que están enlazados en el tema del estrés sostenido. Tanto es así que las neurociencias llaman a estos dos estados modo hacer, como ustedes ven a la izquierda. Porque uno no está quieto, uno no está reparándose, no está calmo, no, está haciendo, o está preparándose para la lucha en la vida, está tratando de competir, de buscar desafíos, de conseguir metas. Son dos sistemas en acción que consumen muchísima energía, muchas veces sin ningún tipo de propósito. Y hay un tercer sistema, el que ven en verde más abajo, que es el sistema de calma y satisfacción, que no solo lo tenemos nosotros, lo tienen los mamíferos, y que está implicado más que nada en la calidez, en la amabilidad, en el cuidado, en tratar de tener empatía con el congénere o con el otro, digamos así, y también está emparentado con la compasión. Entonces eso genera sentimientos de estabilidad, de seguridad, de cooperación, de satisfacción, pero esa satisfacción desde adentro del ser, de sentirse completo. No es la satisfacción de la afuera, no, es la satisfacción del adentro. Y acá hay otro tipo de sistemas que están en juego. Bueno, algunas hormonas como la oxitocina, las endorfinas, el sistema vagal, no vamos a entrar en detalle de eso, pero son diferentes cada uno de los sistemas en cuanto a los circuitos neuronales y estructuras implicadas, ¿sí? Eso es lo que quiero recalcar. Acá tenemos lo mismo, simplemente esto es el modo hacer, y cómo de repente desde el sistema nervioso, esto sería el cerebro, esta parte, ¿no? Y cómo se implican diferentes áreas. No importa, no vamos a entrar mucho en detalle en eso. El problema principal es que todas estas amenazas, todas estas sensaciones de perturbación, de que por ahí estoy amenazado, se va a romper mi integridad como ser único, están enlazadas con lo que la neurociencia en este momento llama pensamientos inflamatorios. ¿Por qué lo llaman pensamientos inflamatorios? Porque justamente generan inflamación en el organismo. Entonces yo percibo algo como muy amenazante, como muy estresante para mí, sea un componente externo o interno o ambos, y eso repercute en una región dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, que se llaman amígdalas cerebrales. Y las amígdalas cerebrales, ante esa percepción de amenaza, cuando la clasifican como una amenaza importante, automáticamente inhiben hacia la derecha, esta línea que va hacia la derecha, las regiones del cerebro que implican el sistema de calma y estimulan al sistema de alerta. Y eso repercute en las células. Genera una alteración del metabolismo celular, genera inflamación intracelular, genera inflamación extracelular, genera inflamación sanguínea. Y también se altera la expresión genética. Esto lo explicó Cecilia hace 4 semanas atrás, cuando ella hablaba de la epigenética. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Tenemos que empezar a tomar conciencia de esto. Como dice Perla Kaliman, si no te detienes, te inflamas.
Y tiene razón. Si no nos paramos, y ella no se refiere a pararse físicamente, no, parar la mente, aquietar la mente. Si no aquietamos la mente, seguimos inflamándonos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si tomamos conciencia de eso, ya por el mero hecho de tomar conciencia, estamos aquietando la mente. Estamos echando mano a la atención en forma voluntaria y a nuestra capacidad cognitiva para comprender lo que nos pasa. Y eso es un gran poroto a favor nuestro. Si tratamos de comparar el modo hacer con el modo ser, estas dos modalidades que tenemos en todo momento los seres humanos, no es que estamos en un modo ser todo el tiempo, en un modo hacer, no, alternamos, vemos que dentro de la parte mental, lo que podríamos llamar funcionamiento cognitivo, funcionamiento mental, si ustedes quieren para entenderlo, el modo hacer es más conceptual, se maneja más por conceptos, blanco, negro, gris, bueno, malo, ese tipo de etiquetamientos, ¿no? En vez, el modo ser es más experiencial, no etiqueta, no critica, no cataloga, sino que simplemente vivencia. La actitud básica del modo hacer es la de juzgar justamente, la de criticar, la de etiquetar. En vez, el modo ser es más de soltar, no apegarse y permitir que todo fluya y aceptar. El objetivo primario del modo hacer es evaluar el malestar, para poder saber si puedo luchar, si puedo huir, si tengo que buscar otro desafío. El modo ser es abrirse a la experiencia con aceptación y curiosidad. Bien mindfulness. La mente opera en piloto automático, en el modo hacer, mientras que en el modo ser opera en modo atencional, en atención voluntaria. La voluntad es automática, es un proceso automático, es un proceso volitivo automático, en el modo ser, es intencional, yo enfoco la voluntad donde quiero, y no en forma automática. No me la roban la voluntad, yo la enfoco. La orientación de la mente en el modo hacer es, como les dije antes, entre el pasado y el futuro, no se detiene en el presente, en vez el modo ser está operando en el presente. Entiende que el aquí y ahora es el tiempo real. Y los eventos mentales, los objetos mentales, tendría que ser, son, los pensamientos en el modo hacer son creídos como reales, o sea que si yo pienso que se va a acabar el mundo, es una realidad, para mí se va a acabar el mundo, listo. Es un totalitarismo, un absolutismo mental. En vez, el modo ser es relativista. Los pensamientos no son la realidad, son un objeto más de la mente. El problema está en que si yo no me puedo centrar, por lo menos por momentos, en el modo ser y tratar de reposar mi mente, por lo menos en lo que es las ciencias de la salud, esto ocurre en cualquier otro lado, esto me va a empezar a afectar en mi actividad asistencial, y puedo incurrir en más errores, en mi actividad académica también, y puedo tener una mala actividad académica, en mi autocuidado, y en las conductas de mi trabajo en grupo, en mi dinámica en grupo, mi rol en el grupo y la comunicación. Eso es lo que ocurre cuando seguimos, falta de atención plena sería piloto automático, simplemente eso. Y un poquito de neurociencias relacionadas con esto. Para poder entender un cachitín de neurociencias a nivel 0,1, primero tenemos que entender que el sistema nervioso tiene 4 niveles. Uno es el sistema nervioso central, es el que está alojado dentro del cráneo, es en donde está el cerebro y algunas otras estructuras que vamos a nombrar, pero muy por encima. Otro es el sistema nervioso periférico, que es el que está alojado en la columna vertebral, la médula espinal. Ustedes recuerden que está el cerebro y baja la médula espinal a través de la columna. De ahí salen los nervios que van a cada uno de los músculos, etc. Otro es el sistema nervioso autónomo, que está representado por 2 ramas. Una rama se llama simpático y es el que más se activa en el modo de lucha-huida,
y también se activa parte en el modo de incentivo y búsqueda. Y el otro es el sistema nervioso parasimpático o vagal, que se activa más en el sistema de calma y cuidado. Y después está el sistema nervioso visceral o principalmente entérico. El intestino tiene una red nerviosa de varios cientos de millones de neuronas y se maneja intuitivamente y informa al sistema nervioso central, al cerebro, qué ocurre para que el cerebro haga lo que él necesita. Lo mismo el corazón. El ritmo cardíaco se sincroniza con el ritmo neuronal. Cada vez que el corazón eléctricamente se contrae, ahí nomás a los 200 milisegundos las neuronas se polarizan también, se hacen un pulso eléctrico. Lo mismo ocurre con el sistema entérico. Por supuesto que tiene pulsos eléctricos y eso también puede sincronizarse con el sistema nervioso central. Esto es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Y lo más interesante de todo esto es que no es que el cerebro es el jefe. No, el cerebro es un órgano más que trabaja en conjunto y en comunión con el resto de los órganos. Esa es la realidad. Y el cerebro fue creciendo, o sea, a través del desarrollo de las especies. Cuando aparecen los primeros vertebrados dentro del planeta, por supuesto, por ejemplo, los dinosaurios que después se extinguieron, y si no, sus parientes lejanos, los reptiles, su sistema nervioso central era ese que vemos en azul. Y eso es lo que se llama cerebro reptiliano. Está preparado más que nada para tratar de responder a las amenazas, el sustento diario, el comer, el poder tener ciclos de sueño y vigilia, las funciones básicas. Cuando aparecen los mamíferos, ahí aparece un nuevo desarrollo, otro escalón más dentro del sistema nervioso, y se lo llama cerebro límbico. Ese sistema nervioso, que engloba el reptiliano a la vez, está preparado ya para manejar emociones básicas y conductas. Y cuando aparece el Homo sapiens, se desarrolla la última parte del sistema nervioso, el que se llama cerebro neocortical. Por eso nosotros tenemos tan desarrollados los hemisferios cerebrales, porque ahí en los hemisferios cerebrales es en donde tomamos conciencia, en donde tomamos decisiones, en donde podemos integrar la información que está más abajo. Por eso, esto es un desarrollo que hizo el doctor Paul MacLean, un neurofisiólogo americano, y que sirvió para poder entender mejor cómo fue el desarrollo del sistema nervioso. Básicamente, el sistema nervioso, digamos, está compuesto por el cerebro, otro cerebrito más pequeño que está más especializado en el equilibrio, que se llama cerebelo, y un tronco, digamos así, o tallo encefálico, tronco encefálico, que es este que ven acá, estos tres, que tienen diferentes nombres, no importa, y en donde hay una serie de núcleos muy especiales que mantienen la respiración, los latidos cardíacos, ciertos ritmos, algunas hormonas, etc. Eso es el sistema nervioso central que está protegido por el cráneo. Acá, en este dibujo, yo prometí ya hace rato que lo iba a hacer en computadora, pero bueno, lo sigo dibujando a mano. Tienen las regiones que más habitualmente, no vamos a decir cada una, que más habitualmente están relacionadas con la toma de conciencia, la práctica de mindfulness y la práctica de compasión. Regiones como, dentro de los lóbulos cerebrales, la región frontal, la corteza frontal, la corteza más interior, que se llama cingulada. Esos son dos sistemas que permiten la toma de conciencia. La corteza cingulada está más relacionada con tratar de transitar lo que es inconsciente hacia la conciencia. La ínsula, que es otro lóbulo que está por dentro de la zona del oído, hacia adentro, que tiene que ver también con la identidad corporal y mi imagen del yo, pero del yo corporal y de mis necesidades.
La amígdala, que ya la nombramos, que es la que dispara cuando hay un sistema de amenaza. El sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y también, en parte, en esta parte más terminal, con la memoria. Por eso la gran relación entre las emociones y el impacto emocional y la memoria, ¿no? Me queda mucho más grabado lo que tuvo un impacto emocional. Si no tuvo impacto emocional, por ahí me lo olvido. O no me queda con la misma persistencia. Y los núcleos de neuronas que están más acá, en la zona del tallo, ¿no? Que tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático o sistema vagal, este que está sobre la región más dorsal, más hacia atrás, como si fuera hacia la zona de la columna cervical, es el que nos frisa. Ese núcleo de neuronas es el que nos frisa cuando la amenaza es muy alta. Y este sistema naranja, más ventral, o sea, más hacia la zona de la garganta, es el que nos permite conectarnos con lo social, con la calma y con la compasión, junto con la corteza prefrontal y orbitofrontal. Simplemente como para entenderlo. Esto es lo que nos ocurre, no lo voy a explicar, lo que nos ocurre cuando meditamos, cuando hacemos una práctica de mindfulness, o una meditación, simplemente que el cerebro, que está desorganizado y que está disperso y vuela, se empieza a centrar en determinadas regiones, en este caso la ínsula y la corteza cingulada anterior. Ahí toma conciencia que está disperso y pasa a la región prefrontal y parietal y empieza nuevamente a centrarse en la respiración. Se queda activa principalmente acá, la corteza prefrontal, dorsal. Ahí estamos en plena activación de conciencia de la respiración en el cuerpo, y en un momento, ¡plum!, me desorganizo de vuelta y paso acá. Otra vez empiezo a... Se ve como si fuera en el escaneo, como que hay fuegos artificiales, ¿no? Empiezan a saltar por todos los lados un montón de señales. Ahí se desorganizó nuevamente. Tomo de vuelta conciencia y empiezo el ciclo nuevamente. Eso es mindfulness. Eso es parte de lo que ocurre en la respuesta del sistema nervioso al mindfulness o a la meditación. Voy a saltear esto porque vamos a verlo en otro momento. Sí me interesa que vean esto. Hay otra ampliación de lo que es el modo hacer y el modo ser, que es el modo interser, cuando nos relacionamos. Entonces, si ustedes recuerdan que el modo hacer y el modo ser tenían en el funcionamiento mental, este se basaba en lo conceptual y este en lo experiencial, el modo interser, cuando yo estoy relacionado con otro, es multiexperiencial. Ya no son solo mis experiencias, sino las experiencias del otro y las vivencias del otro. Hay un nutrirse de vivencias. En la actitud básica, fíjense lo que pasa en el modo hacer y el ser, lo dijimos hace un rato, acá la actitud básica es compartir. El objetivo primario del modo interser es abrirse a la conexión con el otro ser. Una conexión auténtica, una conexión empática, una conexión que sea de igual a igual. La mente, que está acá en modo automático en el modo hacer, y está en modo atencional en el modo ser, acá se llama mente compartida. Shared mind. Es una mente atenta, compartida. Yo te atiendo y el otro me atiende a mí. Esa es la realidad. Hay una escucha atenta, hay un recurso atencional y emocional que está puesto en el otro y en la conversación, en el ida y vuelta. La voluntad, que en el modo hacer es un proceso automático y acá es un proceso intencional, acá también en el modo interser, pero es un proceso intencional con feedback. Se refuerza. La orientación, obviamente, del modo interser es también en el presente, igual que el modo ser. Y principalmente los eventos mentales o los objetos en donde en el modo hacer los pensamientos se creen como reales, en el modo ser se sabe que los pensamientos no son reales, son un elemento más. Acá, más que nada, la mente está centrada en la comunicación franca, en la comunicación auténtica. Por eso es muy importante este nuevo modo, digamos así, ya existía, pero que se le está dando más relevancia, el modo interser, cuando dos personas se conectan auténticamente, ¿sí? Y en el programa Calma, solamente lo que voy a nombrar es, más que nada para la gente que por ahí no conoce el programa, es que el programa Calma intenta
tomar todo lo que ya tiene la neurociencia, el mindfulness, la compasión, y barajar y dar cartas de vuelta. No descubrimos nada, no inventamos nada, simplemente agarramos el mazo de cartas y dijimos, en esta partida que nos toca en este momento transitar, ¿cómo podemos dar cartas? En vez de darla 3 para cada uno, ¿tendremos que cambiar de chinchón a truco o a póker o cambiar el juego? ¿Vamos a dar de otra manera? Eso fue lo que hicimos con Calma. Basándonos en que el ser humano tiene un piloto automático, que está implicado no solo el pensamiento, sino las sensaciones, las emociones, la conducta y la comunicación, y que tenemos necesidades insatisfechas como todos los seres humanos, nos vamos hacia el escalón naranja, la toma de conciencia, la comprensión de nosotros mismos como seres humanos, la necesidad del autocuidado. Me voy a otro escalón más, desarrollo más la atención plena, el mindfulness, el aquí y ahora, y empiezo a desarrollar la aceptación. ¿Cómo? Con amabilidad, con compasión, hacia mí y hacia los demás. ¿Con qué guía? Con la guía de lo que son mis propios valores y mis propios propósitos en la vida. Mis valores nucleares como ser humano y mis propósitos en la vida. Y eso es simplemente lo que hicimos al barajar y dar de vuelta cartas en el programa Calma. Bueno,